Hola, hola, bienvenido a este video en el cual vamos a hablar acerca de la síntesis proteica muscular, así que si te interesa el tema, este video te va a servir mucho. Primero que todo, me voy a basar directamente en un ebook, el cual acabo de leer y en el cual he realizado un mapa mental. Entonces vamos a hablar acerca de toda la síntesis de proteína muscular y primero que todo es como tener en cuenta que cuando hablamos de síntesis de proteína muscular debemos atender a que las diferentes proteínas que hay en el músculo serían directamente proteínas sarcoméricas o proteínas sarcoplasmáticas. La sarcomérica sería la que es directamente del sarcómero, ya sería por ejemplo actina, miosina, y ya las otras serían la sarcomérica sería esa, y la sarcoplasmática sería entonces ya como todo lo que, digámoslo de una manera muy resumida, como todo lo que está alrededor de las fibras musculares, que es digamos como esa agüita y los diferentes orgánulos de la célula. Entonces, al hablar de síntesis de proteína, se puede hablar de síntesis o degradación de proteínas, pero digamos que lo podemos ver como una metáfora. Por ejemplo, la parte de síntesis sería como construcción y la parte de degradación sería como destrucción. Es decir, que en la construcción, en la síntesis estaríamos, digamos, como poniendo ladrillos, y en la síntesis, digamos que al otro lado una persona nos está quitando antes ladrillos. Entonces digamos que para medir la síntesis proteica hay muchos métodos. Estaría digamos el balance de nitrógeno, pero hay otros que son digamos como más, digamos que no son como tan caros o que los tenemos más como a la mano, como lo son ya directamente los datos antropométricos y demás. Entonces digamos que esto es como la manera más fácil de medirla, y irnos como midiendo los pliegues, los perímetros y demás para saber entonces si estamos en síntesis o estamos degradando músculo ya directamente. También tener en cuenta que digamos se ven muchos errores en cuanto a la manera de digamos establecer si es simplemente síntesis o si se habla de síntesis muscular, síntesis proteica muscular directamente, porque cuando se habla de síntesis digamos que todos nuestros órganos hacen síntesis de diferentes formas y diferentes maneras, y la síntesis de proteína muscular es solamente un componente de toda esa síntesis del cuerpo en general. Entonces digamos que muchas veces se tiende a extrapolar síntesis digamos datos de otras síntesis, a extrapolarlas directamente a la síntesis del músculo, y esto ya es un error directamente. Lo otro es que digamos muchas veces se creía que después de entrenar teníamos como una ventana, como una ventana anabólica, en la cual digamos que teníamos que consumir como los alimentos durante la siguiente media hora, la siguiente hora, para no catabolizar. Y hay que tener en cuenta que digamos que la MPS, que es la síntesis de proteína muscular, simplemente no tiene como digamos, como un horario establecido. Por ejemplo, que usted entrena y a la media hora ya usted, o a los 5 minutos, como muchas personas hay que bien acaban de entrenar, entonces ya se están comiendo la coca o ya se están tomando un batido porque creen que van a catabolizar. Acá hay que tener en cuenta que esa ventana se puede extender de 6 hasta 8 horas, es decir que digamos si entrenamos y después de eso no consumimos nada, no va a pasar nada, porque lo que importa es el cómputo global al final del día. Aunque si digamos venimos de un ayuno ya muy prolongado, por ejemplo que llevemos unas 16 horas sin consumir ningún alimento, en este caso sí puede ser más interesante que después del entrenamiento, por ahí 1 o 2 horas después, se consuma digamos una comida rica en los diferentes macronutrientes como proteína, grasa, carbohidratos, porque esta persona sí digamos que le viene a sentar mucho mejor y es como más urgente en este caso. Ya también entonces digamos que hablando de sujetos entrenados y sujetos que no son tan entrenados, los sujetos entrenados alcanzan como esa síntesis proteica con el entrenamiento
mucho más rápido, pero también digamos que cae mucho más rápido esa síntesis. Mientras que las personas que son más principiantes, estas personas lo que hacen es que esa síntesis, digamos que no tiene un pico tan rápido, pero sí se mantiene más en el tiempo que las personas avanzadas. Entonces, digamos que después de que entrenamos, la síntesis va al alza y se puede demorar hasta unas 72 horas más o menos. Entonces, digamos que lo ideal sería entrenar el músculo entre 2 a 3 veces por semana, porque digamos que lo que estamos haciendo es que cuando entrenamos le damos, llegamos como a ese pico de síntesis de proteína, y durante las siguientes 72 horas entonces va descendiendo ese pico de síntesis. Entonces lo que necesitamos es volver digamos, a subir ese pico de síntesis de proteína, pero digamos que hay personas que trabajan los músculos hasta todos los días. Entonces digamos que lo que importa es lo que se haga al final de la semana, pero digamos que una frecuencia entre 2 a 3 veces por semana por grupo muscular estaría bien y no habría ningún problema. Ya también entonces en cuanto a las series, estarían bien por ahí entre 5 a 10 series a la semana. Acá va a depender también mucho el nivel de entrenamiento de la persona, porque por ejemplo una persona que sea más principiante, esa persona como va a tolerar tan poquito, pero con más poquito se le va a dar un buen estímulo. Entonces digamos que no va a necesitar como estar hilando tan fino. Entonces digamos que entre 5 a 10 series, una persona que sea principiante intermedia se puede mover sin ningún problema. Ya para personas más avanzadas, también entre 10 a 12 series semanales o 14 estaría bien para elevar esa síntesis de proteína por grupo muscular. Pero acá no es como comernos tanto la cabeza, porque hay, digamos, diferentes marcadores como los volume landmark que nos muestran, por ejemplo, por grupo muscular series hasta de 20 a 30 series a la semana. Pero acá también hay que tener en cuenta que el factor de la intensidad, el grado de intensidad, si lo estemos aplicando correctamente, que dejemos al menos unas 3 4 repeticiones en recámara, porque muchas veces cuando estamos entrenando con un volumen muy alto, cuando digamos el volumen en series es muy alta, pero no tenemos, pues no estamos entrenando a una buena intensidad, pues prácticamente le estamos priorizando por una parte, digamos, el volumen, pero estamos descuidando la intensidad, entonces no estamos haciendo nada a la larga. Ya, entonces, hablando en cuanto a la elevación de esa síntesis proteica muscular, más por la parte de nutrición, estaría bien consumir, digamos, una cantidad de 0,4 gramos por comida, que darían más o menos entre 20 a 40 gramos de proteína por comida. Y lo ideal es que esa proteína, pues básicamente esté en las diferentes comidas que consumamos a lo largo del día, pero que esté más o menos como entre ese rango, entre 20 a 40, porque por encima de 20 gramos por comida es que se ve como que alcanza un pico mucho más alto la parte de la síntesis de proteína. Entonces digamos que también es, digamos, no comernos tanto la cabeza en cuanto a si la estamos consumiendo a X hora, o si la estamos consumiendo siquiera 20 gramos por comida, sino que lo que importa es ese cómputo global, que al final del día, digamos, si usted necesita, por ejemplo, 150 gramos de proteína, al final del día usted esté consumiendo esos 150 gramos de proteína, pero digamos, si quiere hilar mucho más fino, pues lo ideal es que en cada comida esté consumiendo al menos de 20 a 40 gramos de proteína, y que las comidas, digamos, las pueda consumir al menos por ahí entre cada 3 o 5 horas más o menos. Pero como les digo, lo ideal es simplemente que al final del día usted esté cumpliendo con ese diario de proteína, pero digamos, esto es como para las personas que quieren hilar mucho más fino. Ya también entonces acá vendría como un versus, porque por ejemplo, dependiendo de dónde provenga la proteína, muchas veces preferimos, digamos, suplementos en vez de la comida directamente. Entonces, por ejemplo, si ponemos, por ejemplo,
consumir leucina o consumir aminoácidos esenciales, que es isoleucina y valina también. Entonces digamos que muchas veces se tiende como a confundir todo esto, pero a gran escala lo que debemos tener en cuenta es que tanto la leucina como la isoleucina y valina compiten con el mismo transportador. Es decir que a la larga la leucina, que es como el aminoácido que más eleva esa síntesis de proteína, digamos que no va a tener como ese impacto para alcanzar ese pico si se combina directamente con suplementos como por ejemplo los BCA, porque como compiten con el mismo transportador, entonces obviamente digamos que no es lo mismo usted llevar por ejemplo un camión para llevar un trasteo de una casa a otra, llevarlo todo en un solo camión, a que sea repartido en diferentes partes, y a la larga entonces obviamente es mejor que usted de un solo viaje lleve todo y no que tenga que hacer varios viajes para llevar diferentes cosas. Entonces digamos que ese versus entre leucina o isoleucina y valina, digamos que como le pueden quitar ese pico de acción a la leucina, pues la valina y la isoleucina no es como muy interesante como para poder, digamos, consumir el suplemento en sí. Los BCA no son como muy interesantes para elevar esa síntesis de proteína. Ya también entonces hay que tener en cuenta que a la hora de alimentarnos debemos tener en cuenta el aminograma del alimento, que digamos, dependiendo de qué tan completo sea el aminograma de ese alimento, va a cobrar mayor relevancia a la hora de consumirlo, porque digamos va a ser mucho mejor. Por ejemplo, si ponemos un versus entre proteína animal o proteína vegetal, vemos que por ejemplo en cuanto a aminograma, de mayor relevancia a menos relevancia está más que todo lo que es por ejemplo la proteína de suero, lo que es el suero de leche, lo que es el huevo, lo que es por ejemplo la leche directamente, o por ejemplo carnes rojas, o lo que es por ejemplo carne de cerdo, que el pescado, que el pollo. Y ya después de eso vendría la soja, que sería como el primer, de todos los que hemos mencionado, sería como el primer alimento que no es directamente del animal. Digamos que la soja vendría a ser como un alimento dentro de las proteínas, como de calidad media, por decirlo así. Entonces, desde que podamos consumir proteína de origen animal directamente, esta es como la que mejor aminograma nos va a traer para poder elevar esos picos de leucina, esos picos de síntesis proteica, perdón. Pero no es que digamos que una persona que sea vegetariano, que sea vegana, no es que digamos no pueda elevar esa síntesis de proteína también, sino que estas personas, digamos que lo ideal es que una persona consuma al día entre 1,6 a 2 gramos de proteína, o hasta 3 gramos de proteína, dependiendo si está en superávit calórico o está en déficit calórico. Pero lo ideal es que digamos estas personas sí deben priorizar mucho más la proteína, o deben consumir un poco más del rango medio. Y también porque digamos los alimentos de origen animal no trae tanto, pues no son como tan ricos en leucina. Entonces también como la leucina es la que más ayuda a elevar ese pico en la síntesis proteica muscular, entonces lo ideal es también consumir entre de 10 a un 20% más o menos de digamos suplementos que tengan directamente solamente leucina, o alimentos que sean muy ricos en leucinas para personas digamos que llevan una dieta más vegetariana o más vegana. Y ya también entonces hay que tener en cuenta digamos que qué papel juega los carbohidratos o las grasas a la hora de digamos elevar esa síntesis de proteína. Entonces acá hay que tener en cuenta que la proteína en sí es la proteína, el entrenamiento en sí es lo que va a hacer como que se eleve esa síntesis de proteína, pero
digamos que los hidratos de carbono o las grasas no van a tener mucha relevancia en este aspecto para elevar, pero obviamente sí van a cobrar mucha relevancia a la hora de mantener o de, digamos, mantener ya sea el rendimiento o, digamos, si la persona está en pérdida de grasa, digamos, para que la depresión del glucógeno o para que la persona tenga buena energía para poder rendir en el gimnasio, o también en cuanto a las grasas para tener como un buen entorno hormonal, pero no van a interferir directamente como en esta síntesis de proteína, porque eso se encarga más que todo directamente la proteína en sí. Ya en cuanto al timing o para consumir, digamos, batidos de proteína y demás, digamos que el timing es cuántas veces consumirlo al día o en qué horarios hacerlo. Entonces, digamos que como vimos anteriormente, lo ideal es consumir entre 20 a 40 gramos de proteína por comida, realizarlo al menos digamos que cada comida esté entre de 3 a 5 horas más o menos de distancia. Y digamos, en cuanto a batido de proteína, consumirlo inmediatamente después de entrenar no es que sea muy interesante, porque ya vimos que esa ventana anabólica no es solamente, digamos, de 5 minutos o de 1 hora, sino que tiene mucho más tiempo, se extiende hasta 6 a 8 horas después de entrenar. Entonces, digamos que el tema de la ventana anabólica no cobra mucha relevancia, pero para personas que, digamos, entrenen en ayunas, o si una persona lo quiere hacer, pues sería lo mismo, consumir entre 20 a 40 gramos en un batido de proteína, y no habría tampoco ningún problema. Y ya también hay un periodo que se llama periodo refractorio, que, digamos, es como la parte en donde se eleva la proteína y que las personas, digamos, quieren volver a elevar esa síntesis de proteína, ya sea con alimentación o ya sea con el entrenamiento. Entonces, si nos vamos directamente al entrenamiento, ya vimos que lo ideal es entrenar al menos de 2 a 3 veces por semana, porque lo que va a hacer es que usted va a entrenar, va a elevar esa síntesis de proteína y en vivo vaya bajando, entonces usted va a volver a entrenar y va a volver a elevar esa síntesis de proteína. Y también entonces para hacerlo directamente con la nutrición durante el día, entonces sería, digamos, usted consumir una comida entre 20 a 40 gramos de proteína que tenga esa comida, y se va a elevar entonces esa síntesis de proteína y en bien vaya bajando, que va a ser, digamos, a las 3 5 horas más o menos. Entonces, lo ideal es usted comer, digamos, entre 3 a 5 horas, que lo ideal al final del día, recordemos que es ese cómputo global, pero para elevar mucho más fino, pues lo ideal es simplemente hacerlo de 3 a 5 horas más o menos, para que se pueda dar en buena medida esta síntesis de proteína. Y también entonces hay que tener en cuenta que, digamos, muchas veces hay personas que apenas están empezando o apenas, digamos, van a volver. Entonces es mucho más fácil mantener el músculo o volver a tenerlo que, digamos, ganarlo. Porque muchas veces, digamos, cuando estamos en un periodo de que, digamos, por X o Y motivo, por lesiones o demás, no podemos seguir entrenando, digamos que perdemos masa muscular, perdemos también fuerza, pero una vez volvemos a entrenar, como que recuperamos, tenemos como esa memoria muscular. Entonces obviamente, digamos que esa síntesis de proteínas se va a volver a elevar y uno va a poder recuperar nuevamente o volver a llegar a ese nivel donde estaba, pero para ganar uno nuevo ya es más difícil, porque se debe sostener por mucho más en el tiempo esa síntesis de proteína, tanto con el ejercicio como con la nutrición. Y también porque, digamos, una persona cuando está en pérdida de grasa, digamos, recordemos que cuando estamos en pérdida de grasa estamos en un déficit calórico, estamos consumiendo menos calorías de las que necesitamos. Entonces, en estas personas lo ideal es que la persona al final del día esté consumiendo la cantidad de proteína que necesita, que va a ser alrededor de 1,8 a, digamos, 2,3 gramos o hasta 3 gramos, para poder, digamos, mantener esa masa muscular y para poder estar manteniendo esos picos de proteína y no perder tanta masa muscular, porque, digamos, muchas veces las personas pierden mucha masa muscular, perdón, en una fase de definición o cuando están en pérdida de grasa directamente, pero es más que todo porque no le prestan tanta atención
a la proteína o tampoco le prestan tanta atención al entrenamiento de fuerza directamente. Entonces, listo, eso sería todo como por este video. Espero entonces que les guste mucho. Cualquier cosa entonces pueden dejar, digamos, su inquietud o alguna pregunta abajo en los comentarios. Pero entonces lo ideal es simplemente como tener en cuenta todo esto, no estar como hilando tan fino con la síntesis de proteína que se puede hacer, pero lo ideal es simplemente, digamos, con el entrenamiento, entrenar de 2 a 3 veces por semana cada grupo muscular. Y en cuanto a la nutrición, lo que importa es a lo largo del día lo que estemos haciendo, pero no tratar como de estar hilando siempre tan fino, porque digamos si eso nos va a generar un estrés, pues lo ideal es simplemente, digamos, tratar de controlar lo que estamos haciendo a lo largo del día, pero ya si queremos como tener como más, como movernos en rangos más óptimos en cuanto a la síntesis, ya sería entonces simplemente tener en cuenta todo lo que hemos visto. Entonces les agradezco a todos por llegar hasta acá. Espero entonces que tengan un feliz día. Hasta luego.